Muy buenas con todos aquellos que vienen siguiendo nuestras redes sociales. Este es su programa de debate y controversias con Chino y Achito. Muy bien, Cachito, el día de hoy nos toca conversar un poquito sobre la Argentina o seguir conversando sobre ella. Recordemos que Milei ganó las elecciones en Argentina en la segunda vuelta y ya puso un gabinete, ya puso un ministro de Economía y ya inició... ¡Caputo! Efectivamente, este señor Caputo, y ya inició sus primeras medidas económicas. Dentro de ellas, la más importante, el shock en la economía argentina. Cuéntanos, Cachito, ¿qué cosa es el shock? ¿Qué significa? Las consecuencias, digamos, para los ciudadanos de a pie en la Argentina. Ya lo habíamos advertido en el programa anterior, Chinito, de que era muy probable de que el amigo Milei iba a aplicar esta política de shock, que no es más que la política clásica que sugiere el FMI, el Fondo Monetario Internacional, a las naciones que, digamos, no están alineadas a los programas económicos de los Estados Unidos y sus socios. Pero algunos están diciendo que no son suficientemente radicales como las que propuso en su programa inicial de campaña. Está más bien siendo, con este ministro, que ha sido ministro de Macri, un poquito tenue, tibio, no lo suficientemente radical. Bueno, para los argentinos ha sido una cosa monstruosa, ¿no? Si bien es cierto, la política económica de Fernández y Massa era pues realmente terrible, pero ahora de lo que estaban mal los argentinos, los han mandado pues a un extremo ya al borde de la miseria. Pero no será una medida necesaria para resurgir en la economía argentina. En Argentina están haciendo el parangón, justo eso viene a cotación nuestro tema de hoy, están haciendo la comparación con lo que fue el shock de Alberto Fujimori en el Perú durante el año 90. Bueno, hay que recordar un poquito, efectivamente, que Alberto Fujimori fue presidente en el Perú en 1990 y una de las propuestas que tuvo fue la estabilización de la economía, pese a que no lo dijo en campaña. Más bien el otro candidato opositor, Mario Vargas Llosa, fue el que dijo, vamos a hacer un shock para sacar a la economía adelante, ya que estaban en hiperinflación como consecuencia internacional y también del gobierno aprista en ese momento. Claro, García. A diferencia de lo que hace Milei actualmente, Fujimori prometió no hacer el shock. Así es. Y la gente votó por no hacer el shock. Y después, en un año, 2 años, inmediatamente al ver que no podía haber solución económica desde la perspectiva que tenía en ese momento el Perú, le metió la yuca a todos los peruanos y nos aplicó un shock brutal que nos tuvo en vilo casi como 2 años. Pero así que, nuevamente, no era necesario ese shock para volver a la economía, al resurgimiento de la economía peruana ante la hiperinflación, ante un estancamiento generalizado de la economía peruana en los 90. Ahí viene una polémica, Chino. Para que el economista esté feliz, ¿cuántas vidas hay que sacrificar? ¿No? El costo humano que representó esto al Perú, ¿valió realmente la pena solamente para poder tener una inflación baja? Porque, ojo, durante este tema del shock del Perú, no es como está planteando los argentinos que en abril ya empieza a mejorar la situación. No, amigos, argentinos, el shock duró casi 3 años, en donde hubo un costo social altísimo, que quizás el Perú lo asumió, y eso es lo que hay que también entender, Chinito. Pero para explicarlo bien a nuestra audiencia, ¿cuál es la consecuencia en el bolsillo del ciudadano de a pie? En el caso peruano, ¿qué pasó con el peruano de a pie? ¿No podía adquirir las mercancías en el mercado, básicas, o no tenía capacidad de consumo? Bueno. ¿Cuál era el problema de un ciudadano de a pie ante el shock, en este caso de Fujimori? Bueno, Chinito, yo lo viví, en ese entonces tenía 14 años, y los sueldos de un día para otro perdieron prácticamente un 70%, 80% de capacidad adquisitiva. Yo me acuerdo que mucha gente ya desapareció la carne en la comida de los peruanos y muchos productos simplemente y negocios, empresas desaparecieron.
Porque no solamente fue un tema de estabilidad económica, sino que liquidaron totalmente, Chino, liquidaron totalmente la industria nacional. Porque hasta ese entonces, yo me acuerdo, Perú hacía de todo, hacía radios, televisores, frigideres. O sea, el aparato productivo todo nacional. lo desapareció. Todo. ¿Y por qué? Para beneficiar las importaciones norteamericanas y europeas. En ese entonces China recién estaba apareciendo, pero quienes manejaban todo lo que era el control de importaciones eran los famosos tigres de Asia, ¿no? Dirigidos desde Entonces Japón. había una intencionalidad política, no solamente meramente, digamos, de estabilidad económica, macroeconómica. Y eso está claro porque ahora tengo entendido que Milei ha empezado pues el famoso megadecretazo que ha generado los cacerolazos ahora en todas las regiones de Argentina. Bueno, hay un aparato productivo argentino muy grande. Se lo van a tirar. Se va a venir abajo. Lo van a barrer y ya como en los 90. Le hemos advertido ya la vez pasada, Chino. Y está claro, por ejemplo, en todas estas medidas del megadecreto que ha hecho hace 2 días, que acá nomás te lo recuerdo, acá revisando el internet, la famosa ley de alquileres, ¿no? Entonces van a romper todo lo que es la protección del Estado hacia los inquilinos, haciendo pues que el alquiler en Argentina se vuelva la ley de la selva. Impagable. ¿No? Entonces muchas familias van a irse a la calle, y eso sí le vamos a... porque eso pasó en el Perú. Muchas familias se fueron a la calle, ¿no? Y empezaron a aparecerse nuevamente... migrantes, que las invasiones, los grandes... asentamientos humanos donde reinaba el hambre, ¿no? Luego también se tiene la anulación, dice, de priorización de los proveedores nacionales en compras públicas. Es decir, van a dejar de apoyar a la industria nacional a la hora que el gobierno tenga que comprar cosas. El Estado va a priorizar de repente las importaciones de una serie de productos básicos. Al que venda barato, no importa de dónde salga. O sea, la industria nacional argentina va a estar prácticamente sola, sin ningún apoyo, mientras que las industrias... Es decir, un neoliberalismo puro y duro. Eso fue lo que hizo Fujimori. ¿Cuál fue la consecuencia, por ejemplo, de esto de quitarle la protección a las industrias nacionales? En el Perú simplemente, amigos argentinos, desapareció la industria nacional. Hasta el momento. Hasta ahora. No ha habido quien la levante. Para los libertarios que les encanta decir que en el Perú funcionó esta política del shock y del neoliberalismo a puñetes, les diré que Perú no produce nada. Es decir, funcionó para un cierto empresariado importador, para un cierto empresariado para ciertos intereses, exportador de materia prima. Perú hoy en día... Chinito solamente exporta verduras. Ni agujas, ni focos. Nada, no hacemos ni vasitos de plástico, por Dios. Hasta las cucharitas de plástico que se usan en las parrilladas, las polladas, se fabrican en China. O se traen del extranjero. O sea, Perú no produce absolutamente nada. Ni siquiera para la industria extractiva nacional, el Perú produce. Prácticamente todo el capital que viene de las industrias extractivas, de la minería, de las obras civiles, de la pesca y la agricultura, tienen que comprarse afuera. Quieren que Argentina se vuelva un Perú de los 90, totalmente neoliberal, importador de todo, cero productor de nada. Ah, sí, cero productor de nada. Estamos hablando también de tecnología, porque hoy en día Perú a nivel tecnológico es uno de los países más atrasados del continente. Bueno, estamos hablando de Argentina, que tiene universidades ranqueadas y que tiene no vamos a comparar a relativamente decente, así que creo que en el ranking la UBA es una de las universidades más top de América Latina. Bueno, en todo caso, es muy probable que si se continúa con esta política de aplastamiento de la economía argentina mediante estos shocks neoliberales, la educación argentina, pues, de lo que está entre las primeras de América Latina, pase pues a las más atrasadas junto a Perú, ¿no? Es decir, es un mito entonces de que Perú fue poco menos que un tigre asiático. Nunca ha sido un tigre. Que hemos estado a puertas del desarrollo, etcétera, etcétera. Eso no es así entonces, Cachito. El tigre es Tailandia, o hasta podríamos llamarla a Taiwán, o hasta Vietnam. Pero no vas a comparar la industria, pues, de Tailandia, de Indonesia. Son sociedades de conocimiento que desarrollan, pues, celulares, que tienen... sí, bueno. Indonesia fabrica placas de computadora, chino, Vietnam te fabrica todas las zapatillas Adidas, Nike, Reebok. Perú no...
¿qué te puedo decir? Perú ni siquiera hace los pasadores. Cachito, pero la pregunta es Las agujetas. si actualmente el kirchnerismo, digamos, los años anteriores, ha estado defendiendo una industria nacional, Han un tenido desarrollo errores. tecnológico, ¿por qué han llevado la economía al debacle, Cachito? No se explica entonces. Eso creo que lo deberían pues responder los mismos argentinos, pero la solución que da Milei no es una solución a largo plazo, es simplemente responder a intereses de los importadores que van a liquidar a la sociedad argentina, y eso se ve en el famoso megadecreto que ha sacado últimamente el fascista Milei. Por ejemplo, la ley de modernización laboral, que no lo ha profundizado, tengo entendido. Bueno, tirarse abajo los sindicatos. Totalmente. La estabilidad desaparecer. Barrer con todos los derechos laborales. Como fue acá, ¿no? Recordemos las tercerizadoras. En el Perú. En la década de los 90 fue el boom de las empresas terceras. Crearon la famosa Service. Así es, así es. Y la Service, ¿qué era? Simplemente que ¿Qué es, Cachito? ¿Qué es? ¿Qué es? Porque hasta ahora existe. Las empresas privadas ya ni siquiera contratan personal, sino utilizan terceros a los cuales ya no existe el vínculo laboral, y a estos trabajadores que trabajan en la Service o en los terceros no tienen prácticamente ningún derecho laboral garantizado. Por ejemplo, en minería puede tener una mina subterránea mecanizada, 3.000 trabajadores, pero tiene 10 contratas de 300 cada una. Ninguno tanto, en la planilla de la empresa. La compañía no asume ninguna carga laboral, ni tampoco da las utilidades que la mina normalmente debe dar. Y bueno, el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, en el Perú, poco o nada hace por los derechos laborales de la gente. Hay una gran diferencia. En la Argentina hay sindicatos grandes, poderosos, con capacidad de movilización. No creemos que la Argentina se vaya a dejar tan fácilmente someter por este señor Milei. Son décadas de derechos laborales que han luchado los argentinos. Cosa que en el Perú no había, Cachito. Ya entrados los 90, los grandes sindicatos ya están debilitados. Recordemos los paros del 77, 78, la constituyente del 79, se tiran abajo 3.000, 5.000, 6.000 trabajadores, parte de la vanguardia sindical en ese momento. También hay que entender, amigos argentinos, de que el Perú era otro tipo de realidad comparada a la de ustedes. Un contexto de guerra, Cachito. Estábamos en una guerra subversiva en el cual ya el Perú estaba desgastado, casi 10 años de guerra, en el cual habían aniquilado prácticamente a todas las fuerzas de izquierda en medio de esta guerra, ¿no? En todo caso, en ese contexto, Argentina no es lo mismo, ¿no? Argentina no está en una guerra subversiva. Argentina no tiene debilitados los sindicatos ni el movimiento social, está más bien con capacidad de defenderse y de resistir. Y más que nada, gran parte de la población tiene apoyos sociales muy grandes, que ustedes quizás ahora no lo valoran, o de seguro habrán criticado a Fernández, pero si ustedes comparan con el resto de América Latina, las condiciones de salud y de educación de Argentina pues son abismalmente diferentes. Así es, así es. No, a pesar de toda la crisis que tengan ustedes no pueden comparar la educación peruana con la educación argentina. Sistema público de salud, olvídense, de educación argentina es envidiable para nosotros. Solamente les doy un ejemplo, amigos. Ahora a mi hijito en tercero de media, mira, secundaria, le han hecho leer Alicia en el País de las Maravillas. Increíble, increíble. O sea, los planes lectores en nuestro país son una lágrima. Con decirles que en la educación secundaria nacional en el Perú, casi nadie sabe quién es García Márquez, porque lo han borrado totalmente a todos los... De repente... A todos los autores que tengan un sesgo de izquierda, los han liquidado. Así, los han liquidado García Márquez, Caviar, seguramente. Neruda, o sea, ahorita poco más y vamos a estar como texto principal Los Tres Chanchitos, Caperucita Roja. Es que esa fue la política que acompañó al Choc en economía, fue destrozar la cultura en el Perú, la educación, liquidar el debate político en los medios de comunicación. Entonces, eso fue las condiciones en que pudieron aplicar a rajatabla el Choc neoliberal que actualmente en Argentina se prepara y se ejecuta, Cachito. Claro, y en eso tienen que entender los argentinos que el gobierno de Fujimori no vino acompañado solamente de un aspecto económico. Así es. Vino también con una campaña de aplanadora, de liquidación de todos los organismos democráticos para poder garantizar la ejecución del programa económico. Eso fue destruir todas las instituciones legales, coparlas, prostituirlas. No solamente eso, sino que también lo que hicieron ellos fue una campaña total de embrutecimiento de la población
y volverlos pues a todos mendigos. Y eso quizás está dentro del programa de Milei. Todavía me puedo parar en un kiosco de periódicos y leer una posición de izquierda, una posición socialista, una posición liberal, de derecha, de centro derecha, etcétera, etcétera. Hay libertad de expresión, lo cual tendría que desaparecer para aplicar un programa económico como él. Claro, lo que aplicó Fujimori, amigos, fue el embrutecimiento total de la prensa. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ustedes han estado criticando, y he visto bastante en las redes sociales que criticaban a la casa, entre ellos al tema de los medios de comunicación que anteriormente tenían cierto financiamiento de los gobiernos, en este caso estatales, como el de Fernández o el de Cristina, y que ahora Milei lo ha quitado, pero no lo ha quitado porque él quiera eliminar a la casta, simplemente que lo ha hecho por un tiempo hasta que estos canales de televisión empiecen a sentir la pegada del hueco económico que les ha generado la ausencia de publicidad estatal, para empezar a condicionar a todos los canales de televisión a sumarse, a esclavizarse a los intereses del gobierno libertario, fascista que dirige Milei. Y así que no les sorprenda, no soy Nostradamus, yo no soy Coti Zapata, pero ya pasó la historia. Pero sí les puedo avisar y les puedo predecir que dentro de un mes o 2 meses todos los canales de televisión, desde el que ahorita puede ser más radical hasta el más genuflexo, van a empezar a prácticamente a repetir todo lo que dice Adorni, o en este caso Caputo, o si no, la Bullrich. De una manera sorpresiva van a cambiar todos los periodistas su posición, porque es parte del proceso. Es un paquete. Es el paquete económico, político y cultural. Así es. Y también van a empezar a aparecer los famosos diarios chicha que empezaron a aparecer en el Perú, que fue prostituir totalmente a la prensa, convertirla en una prensa... Banalizar. Una prensa asquerosa, basura, en donde insultaban a todos los opositores. Laura Bozzo, Magali Medina, en el caso del Perú, que todavía está vigente. Y van a colocar, pues, y seguro lo van a ver, una super mujer desnuda en la portada, como si fuese lo más importante de este mundo, porque eso fue lo que hicieron acá en el Perú. Más circo. Puro circo, van a empezar las vírgenes a llorar, van a empezar a aparecer ovnis por toda Argentina, porque eso es lo que pasaba en el Perú. O sea, empezaron a comprar almas, todo el dinero van a empezar a hacer tratos con los delincuentes, se va a volver una especie de narcoestado, y todo esto bajo la protección de Estados Unidos, porque eso es lo que fue el Fujimorismo. Fue un gobierno auspiciado por los intereses de Estados Unidos para fortalecer, pues, sus políticas económicas y destruir una economía que era relativamente independiente para los que recuerdan, soberana. El Perú en el año 80, tiene industrias, 70, era una de las industrias más pujantes. Que genera valor agregado, las mercancías dentro del país. Tan igual como Argentina. Incluso hemos tenido muchos convenios militares con Argentina durante esa época, puesto que tanto la industria peruana como la argentina colaboraban en temas tecnológicos. Hoy en día Perú no tiene tecnología y es muy probable, y eso es lo que va a pasar, que de acá, si es que se mantiene esta política de shock, Argentina pues va a desaparecer todo lo que es la industria de tecnología, todo lo que es la ciencia, el desarrollo de investigación, lo van a liquidar. Eso es lo que va a pasar, porque eso es lo que hicieron en el país. Prácticamente le quitaron la industria nacional, el aparato productivo, y nos volvieron una neocolonia. De la cual no salimos hasta el momento. La Argentina tiene posibilidades de mantener ese aparato productivo, de mantener una posibilidad de desarrollo a mediano plazo, así que ya está en las manos de los ciudadanos. Y lo que les digo a los hermanos argentinos es de que no solamente están apuntando contra ustedes, porque la liquidación de la industria argentina tiene también otra consecuencia, poner en jaque a Brasil. Porque ahorita una de las cosas más fuertes y competitivas que tiene Sudamérica es la industria brasileña argentina de lo que es automóviles y todo lo que es vehículos, ¿no? Nosotros sabemos que tanto Brasil y Argentina tienen una industria conjunta, entre los dos se complementan, y al liquidar la industria argentina, prácticamente Estados Unidos cerca a la economía brasileña para también posteriormente liquidarla. ¿Por qué? Porque para Estados Unidos siempre la industria argentina y brasileña han sido un estorbo. Y en una posible unidad continental, digamos, no tendríamos lo que aportarían ese eje brasileño-argentino, que sería la industria, la tecnología una neocolonia total. Muy bien. Cachito, el tiempo
se nos ha terminado, pero creo que se quedan algunas lecciones. Sí, queda bastante tiempo, porque para hablar del fujimorismo hay que hablar de bastantes cosas, y otra cosa que no se nos olvida y hay que hacerle recordar a los argentinos, es que todas estas políticas no fueron implementadas por los buenos. Hubo muchas desapariciones, el gobierno de Fujimori y su dictadura, porque para implementar todo esto tuvo que tomar el poder por las armas. Y no me sorprendería, espero que no, que Milei, al verse impedido por el Congreso, que no tiene mayoría, quizás haga una jugada para con los militares hacer una dictadura, hacer un golpe. Recordemos el autogolpe el 92, que se inicia con los tanques en el Congreso y la posterior toma de todas las instituciones democráticas y las masacres, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación, finalmente el propio Congreso también, etcétera, etcétera. Entonces, recordar pues la autora, esta filósofa, Naomi Klein, y la teoría del shock, y cómo se implementó el neoliberalismo en Chile, creo que también es algo que repasar, Cachito. Así es que no fue pues una cosa pacífica, murió mucha gente, desaparecieron estudiantes, Barrios Altos. Se formaron grupos de aniquilamiento paramilitares, Grupo Colina, y todo auspiciado y protegido por el gobierno de Fujimori y su asesor criminal Montes. Que fueron los casos, además, con los que Fujimori fue condenado. Así es. Fue condenado como violador de derechos humanos y recientemente liberado para... En verdad no queremos que pase lo mismo. Ustedes ya han vivido este tipo de cosas con las dictaduras de Videla, ¿no? De Viola, de Galtieri, y que vuelva a repetir otra vez de Argentina estos hechos. Por eso les digo, el costo social fue tremendo. ¿Ya? Entonces, hoy en día creo que Argentina es diferente y que creo que tienen la capacidad todos los movimientos sociales de Argentina de contestar, de responder y hacerle frente a esta ofensiva que lo único que busca es destruir su país. Las medidas económicas no solo son económicas, son también políticas y culturales, así que están advertidos los argentinos y de ellos depende detener, resistir el avance neoliberal en su país. Y bueno, nosotros estaremos también atentos para advertir a la ciudadanía peruana y mandar nuestra máxima solidaridad con ellos. Muy bien, Cachito, nos despedimos. Un saludo para todos. Cuídense. Hasta luego.